estimados estudiantes. Pues bien, chicos, el día de hoy en la asignatura de Estudios Sociales vamos a tratar sobre la Revolución de Quito. Es muy importante que ustedes sepan que ya en América del Sur nosotros vamos a empezar a ver manifestaciones de descontento, los cuales van a llevar a que se dé también este acto de independencia en nuestro territorio. Pues bien, la Revolución de Quito conlleva una serie de eventos que están suscitados entre los años 1809 y 1812. Son considerados como la semilla de los movimientos independentistas que terminaron por conformar la actual República del Ecuador. Recuerden siempre, chicos, que el primer grito de independencia se desarrolló el 10 de agosto de 1809 y precisamente vamos a estudiar cuáles fueron los antecedentes, qué sucedió en aquel tiempo. Bien, ¿cómo era la situación en la Real Audiencia de Quito a finales del siglo XVII? Bueno, nosotros vemos que la falta de incentivos para la producción textil y agrícola era agravada por la apertura de nuevos puertos en el Atlántico. Esto hizo que el comercio y la actividad portuaria de la Audiencia de Quito se deterioraran. Se impidieron las pocas iniciativas para adaptarse a un nuevo modelo económico. Recuerda que ya en clases anteriores hemos estudiado qué era lo que sucedía precisamente allá en Europa, pues, ¿no? Usted recuerde que hablábamos del absolutismo, hablábamos de reyes con muchos despilfarros y de que aplicaban políticas que no eran realmente convenientes para acá las colonias americanas. Dentro de ello nosotros vamos a citar las causas externas y las causas internas que van a provocar este movimiento, esta revolución en Quito en el año 1809. Primero que nada, vamos a tener muy claro que ya la independencia en Estados Unidos se había suscitado. También lo estudiamos en días anteriores. Las ideas que aportó la Revolución Francesa, pues también repercutieron en el pensamiento y en el sentir de las personas que habitaban acá en América del Sur. Otra causa externa que vamos a citar es el apoyo que le brinda Inglaterra para que América del Sur también sea independiente. ¿Bien? Todas estas tres podemos definirlas como causas externas, es decir, pasaban fuera del país. En cambio, las causas internas son aquellas que se suscitan dentro de nuestro territorio, en este caso, la Audiencia de Quito. Los mestizos ya no querían ser gobernados desde el exterior. El desprecio que los españoles manifestaban hacia los criollos era muy grande. Los consideraban inferiores a ellos. También es muy importante destacar que los empleos de alta jerarquía no eran dados ni siquiera a los criollos, solamente eran dados a los españoles o llamados chapetones. Estas son las causas internas para poder hablar de esta revolución. Todo esto son los antecedentes. Bien, vamos a hablar sobre los levantamientos indígenas que se suscitan a finales del siglo XVII. Podemos decir que en general hubieron dos sucesos anteriores a 1809 que provocan que hayan estas manifestaciones. Ellos reclamaban asuntos de tierras, el exceso de los impuestos y desconfiaban de los censos con los cuales eh, utilizaban como herramientas los españoles para poder gobernar, administrar justicia dentro de la población. En ellos tenemos nosotros dos sucesos muy importantes que son la revolución de las alcabalas y la revolución de los estanques. Bueno, la revolución de las alcabalas fue de las primeras manifestaciones políticas que el pueblo de Quito propició en contra de las autoridades españolas. Este suceso se da en el año entre julio de 1592 y abril de 1593. En aquella época, don Manuel Barros de San Millán era el presidente de la Real Audiencia de Quito. El rey Felipe II de España había expedido una cédula. ¿Se recuerda la cédula que se dio el 29 de agosto de 1563?
Pues bien, ya había sido promulgada esa cédula, que era como la partida de nacimiento del Ecuador, donde se le atribuye ya límites a nuestro territorio. Bueno, el rey Felipe II de España dispuso el pago de un nuevo impuesto correspondiente al 2% sobre las ventas y las permutas. Ahora, esto fue un suceso, el primer suceso que se dio como levantamiento en contra de los españoles. Luego de ello, avanzado ya en el tiempo, nosotros vemos que hay otro suceso como lo es la Revolución de los Estancos. La Revolución de los Estancos fue un motín, ¿sí?, antifiscal que se dio en el año 1765, asimismo en Quito, en la cual se protestaba por el aumento que se había dado al impuesto que se debía pagar a los licores. Precisamente por ello el nombre de estancos. Así era el nombre del lugar donde se elaboraban pues estos licores. Bueno, en el texto, usted en la página 105 tiene una situación del territorio. Resumiendo con esta imagen que yo les he presentado aquí, que usted la tiene en su texto, yo quiero que usted se tome el tiempito de leer esta actividad, este organizador gráfico, pero le voy a decir simplemente que desde el año 1563, que el rey Felipe II crea la Real Audiencia de Quito, nosotros vamos a ver que estábamos entre que éramos del Virreinato de Santa Fe de Bogotá y luego pasábamos al Virreinato de Lima. Pero estos cambios que se dieron en estas jurisdicciones no eran favorables para nuestro territorio, para los habitantes de la Real Audiencia de Quito, ya que demoraba mucho en llegar a impartirse la ley de una manera correcta. Pues bien, todo esto suscitó que haya descontento, ¿no? Que haya descontento dentro de los habitantes y pudieran ellos manifestar ese descontento a través de estas rebeliones. ¿Sí? Ahí usted observa un mapa de lo que era el territorio que correspondía según lo que nos había dado, lo que nos había limitado precisamente el rey de España, Felipe II, en el año 1563, y tiene una línea del tiempo que llega más o menos hasta el año 1806, con estos sucesos anteriores a la Revolución de 1809. Muy bien, es importante decir que en aquel tiempo, por lo del año 1809, se daban ya tertulias, es decir, reuniones sociales, fiestitas, llamémoslo así, en las que se escuchaba música, se hacía críticas literarias y sobre todo se hablaba de la situación de la audiencia de Quito y también de la política. Recuerde que ya habían aquí personas, sobre todo los hijos de los españoles a quienes conocemos como los criollos, que viajaban a estudiar allá a Europa y venían con esas ideas libertarias, ¿sí? Recuerde que el absolutismo, toda esa monarquía, ya se había estado viniendo abajo, precisamente allá en Europa. Entonces ellos ya tenían ese sentir, esa idea de no estar de acuerdo en ser gobernados, pues desde el exterior. Bien, la invasión francesa a España, porque Francia invadió a España en el año 1806, propuso que algunos criollos decidieran no someterse al gobierno de Napoleón Bonaparte. El hermano de Napoleón Bonaparte, llamado José Bonaparte, se constituyó como rey de España. Pero nosotros aquí en nuestro territorio, la Real Audiencia de Quito, ya no queríamos que ellos nos gobernaran, ¿sí? Ya no queríamos. Bueno, eh, esta fue una de las consecuencias, pues precisamente para llegar a este punto. Reunidos ya en esta tertulia en el mes de diciembre del año 1808, donde fue esta fiestita, esta tertulia en la hacienda de los Chillos, que correspondía a una persona, digámoslo, un criollo, ¿no? Que tenía un rango, él tenía poder económico. Él es el marqués de Selva Alegre llamado Juan Pío Montúfar. Entonces, ¿qué sucedió en esa tertulia? ¿Sí? Ellos empezaron a planificar cómo poder tener esa independencia, pero desgraciadamente se infiltró información, hubo una denuncia
y se puso en la cárcel a los asistentes a aquella tertulia, a aquella fiesta, como lo fueron Juan de Dios Morales, Juan Salinas, Manuel Rodríguez de Quiroga, el sacerdote José Ríos Frío y también el anfitrión, es decir, el dueño de casa, el dueño de la hacienda, que era Juan Pío Montúfar. Pero bueno, vamos a decir que tiempo después los papeles del juicio se perdieron muy extrañamente y estas personas fueron liberadas. ¿Ya? Pero ya había allí ese sentir, esa incomodidad de no querer ser gobernados pues, precisamente por los españoles. ¿Okay? Bueno, ya pasó el tiempo, pasaron unos meses y en agosto de 1809 llegó precisamente ese momento que tanto ansiaban, ¿no? Se va a proclamar la independencia de Quito. Los libertadores se reunieron el 9 de agosto de 1809 en la casa de doña Manuela Cañizares. Aparentemente era una tertulia, una fiesta muy habitual, y allí firmaron un acta que suspendía al presidente de la audiencia, que era el conde Ruiz de Castilla, y se creó la primera Junta Autónoma de Gobierno a tropa de unirse para la revolución. Entonces los sucesos fueron los siguientes, ¿no? Hubo esa tertulia y ahí se proclamó la independencia. Ya al amanecer del 10 de agosto, Quito despertó siendo libre y no se había derramado ni una gota de sangre, ¿no? Existió poca violencia. Juan Pío Montúfar, el dueño de la hacienda de aquella fiestita, se recuerda en diciembre de 1808, fue nombrado el presidente de esa junta. La junta tuvo una corta vida. ¿Por qué? Porque no hubo una buena organización. La pobre difusión de las ideas que generó la revuelta no se llegó a concretar que Quito realmente quedara libre del yugo español. Solamente fue un intento. Desgraciadamente, la desorganización no permitió que estos planes se concretaran. Bueno, esa junta estuvo formada por criollos, pero no tuvo el apoyo del pueblo, como le indicaba. Ciudades como Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán no se unieron a esa junta, entonces no tuvo fuerza esa manifestación. Finalmente, terminó la junta capitulando, o sea, entregando prácticamente sus funciones, rindiéndose, digámoslo así, el 26 de octubre de 1809. Y nuevamente regresó a gobernar el español conde Ruiz de Castilla. Bueno, aquí tenemos una imagen que es la representación de la primera Junta Autónoma de Gobierno. Este señor que está aquí representa a Juan Pío Montúfar y aquí los demás líderes que estaban acompañando en esta junta. Mira, ahí tenemos la presencia de una mujer, de un sacerdote y los demás son los criollos, ¿verdad? Bueno, pero hay algo malo en esto. Luego que se capituló esa junta, llegó un suceso que marcó la vida también de estas personas. Hubo una masacre, es decir, hubo una muerte. ¿A quiénes? A los héroes que habían participado en dicha revolución en el año anterior, en 1809. Esto se suscita, se lleva a cabo el 2 de agosto de 1810. Bueno, hubo un largo periodo de persecución a los insurgentes, es decir, a las personas que habían dado esta revolución, por parte de las tropas realistas, es decir, de las tropas españolas, que habían sido traídas desde Lima y desde Bogotá. Se apresaron en el cuartel real a los más notorios rebeldes, que no se habían escondido, y a cientos de sospechosos. Los presos fueron asesinados por las tropas realistas sin juicio y sin deliberar, es decir, los mataron a mansalva. Quito fue saqueada y murieron alrededor de 300 personas. Eso correspondía en aquel tiempo al 10% de su población. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver, se ha representado, pues, ¿no?, aquel suceso de la masacre del 2 de agosto de 1810. Un hecho de verdad muy terrible. Bueno, vamos a continuar. Los últimos acontecimientos de la revolución. Se dieron diferentes sucesos. Luego que se capituló, que asesinaron a estos próceres de la independencia, a estas personas,
se creó un consejo de regencia a la espera de que vinieran los españoles a gobernar. A cargo de ese consejo de regencia estuvo el señor Carlos Montúfar. Él se encargó de liderar una nueva junta de gobierno y conformó un ejército. Nuevamente la situación se convirtió en insurgente, es decir, en contra de los españoles, y actuó al lado de los rebeldes. Es decir, el señor Carlos Montúfar prácticamente también se rebeló. Los insurgentes sucumbieron a la fuerza española. Evidentemente los españoles tenían un mejor ejército, que ocupó Quito el 8 de noviembre del año 1812. Los patriotas huyeron hacia el norte hasta rendirse unos días más tarde. La audiencia de Quito tendría que esperar más o menos unos 8 años para poder ver que realmente se lleva a cabo la independencia de nuestro territorio. ¿Y dónde lo vamos a ver nosotros eso? En la manifestación de independencia, cuando se declara independiente a Guayaquil en el año 1820. Bueno, la audiencia de Quito tuvo que esperar hasta ese tiempo. Es importante destacar que en este suceso, en este evento, participaron tanto actores colectivos como actores individuales. ¿Quiénes son los actores colectivos? Pues precisamente el pueblo, cuando se levanta, cuando hay tumultos, revueltas, usted no identifica con exactitud quién es la persona. A ellos se los llaman actores colectivos. La turba se suele decir en las noticias, ¿verdad? O es la expresión que se utiliza para manifestar cuando tenemos la participación de actores colectivos. Ahora, en los actores individuales sí es importante que nosotros destaquemos tanto los hombres como las mujeres que participaron en este hecho de la Revolución de Quito. Se los voy a nombrar. Bien, aquí tenemos dentro de los personajes masculinos al señor Juan Pío Montúfar, al señor Juan de Dios Morales, al señor Manuel Rodríguez de Quiroga, al señor Juan Salinas, al sacerdote Miguel Antonio Rodríguez. ¿Sí? Pero así como hubieron varones, también hubieron mujeres, aunque no lo hicieron de una manera tan frontal, salvo doña Manuela Cañizares, ellas estuvieron empujando, liderando también en esta revolución. Preste atención, en la revolución de Quito también participaron mujeres, patriotas y realistas. Muchas de ellas leían, esas mujeres leían y escribían. Recuerden que la educación no era de acceso para todas las personas, ¿no? Pese a que las mujeres no tenían acceso a la educación, realizaban todas las actividades posibles estas damas. Eran hacendadas, comerciantes, amas de casa, enfermeras, entre otros oficios y profesiones que tenían aquí estas mujeres. Bien, las mujeres en la revolución, es importante que no olvides esto, por favor, los nombres de estas personas. Tenemos aquí a nuestra Manuela Cañizares, a nuestra Manuela Espejo, que era la hermana precisamente de Eugenio Espejo, a doña María Nantes de la Vega, a María Ontaneda y Larraín, a Rosa Montúfar, a Baltasara Terán, a Rosa Zárate. Si te ha despertado la curiosidad de conocer algo sobre sus vidas, no te olvides que tú tienes esta información en el libro, en tu texto desde la página